Capítulo 1. La alerta roja delta. Ubicación: órbita baja de Nuevo Edén, sector B9, territorio de la Federación Humana. La colonia espacial Nuevo Edén no era un paraíso, pero era lo más cercano que la humanidad había logrado en el borde de la galaxia de Sagitario. Flotaba como una flor de metal y cristal en la oscuridad, un faro de la expansión humana. Pero a las 3 horas, hora estándar de la Federación, el faro se apagó. El primer aviso fue un pico de energía que fundió los sistemas de comunicaciones en un radio de 100.000 kilómetros. Luego, el silencio. Un silencio antinatural que solo la cancelación de toda vida puede generar. A millones de años luz de distancia, en la capital de la Federación, la base estelar Olympus, el capitán Kaelen Torres recibió la alerta. Kaelen no era un oficial de escritorio. Era el líder del Escuadrón Fénix, la unidad de élite más pequeña, costosa y efectiva que la Federación había desplegado. Su nave insignia, el crucero de asalto ligero, ala de ceniza, era una leyenda silenciosa, propulsores de antimateria cuántica que la hacían la nave más rápida conocida, y un blindaje reactivo que la hacía, proporcionalmente, la más poderosa en un combate 1 a 1. Kael estaba en la sala de simulaciones, sudando de un ejercicio de combate contra IA, cuando la teniente comandante Lyra Vázquez, su segunda al mando y oficial ejecutiva, irrumpió. Lyra era una mujer de cabello corto y acero en la mirada, una experta en tácticas de abordaje y guerra de desgaste, la única que podía mantener a raya el temperamento volátil de Kael. Capitán, alerta roja delta. Es Nuevo Edén. La voz de Lyra era tensa, sin rastro de su habitual frialdad. Kael detuvo la simulación. ¿Roya delta? Eso no existe en el manual, Lyra. Lo acabo de crear. Significa pérdida total de contacto y negación de la órbita. El almirante Barrus quiere que el Fénix sea la primera nave en entrar. Quiere que confirmemos lo que ya teme. La tripulación del ala de ceniza se movilizó en segundos. Jackson, el jefe de ingeniería, un hombre delgado con implantes cibernéticos, ya estaba encendiendo los reactores de antimateria. La nave, anclada en el muelle de Olympus, rugió bajo la demanda de energía. Jackson, tiempo estimado para el salto, preguntó Kael mientras se ponía su armadura de combate ligera en el puente. Capitán, necesito 3 minutos para recalibrar los generadores de campo de distorsión. El salto es más largo que el de prueba. El Edén está casi en la zona muerta. Pero el ala de ceniza es la única que lo logrará. 3 minutos y despegamos. Mientras la nave se preparaba, Kael miró el mapa estelar. Nuevo Edén era una colonia esencial, la llave de un sector minero. Si caía, la Federación perdería recursos vitales, y lo que era peor, enviaría una señal de debilidad al Imperio Salamandra. Los salamandras. Reptiles de sangre fría y lógica brutal. No atacaban por territorio, atacaban por estrategia, eliminando focos de población para liberar recursos y evitar futuras resistencias. Eran la antítesis de la humanidad, pacientes, fríos, y carentes de cualquier emoción que pudiera estorbar sus planes. El último enfrentamiento con ellos había sido un empate sangriento hace una década. Ahora, parecían haber aprendido a golpear en el silencio. Lyra, pon un canal seguro. Contacta al almirante Barrus. La cara cansada del almirante apareció en la pantalla. Barrus era la columna vertebral de la Federación, un veterano de 100 guerras. Capitán Torres. Vaya con Dios. No envíe un informe censurado. Quiero la verdad, por cruda que sea. Si la guerra ha comenzado, la Federación debe saber a quién se enfrenta. Entendido, almirante. Traeremos la verdad, o no regresaremos. El ala de ceniza se soltó de Olympus con un pulso de propulsores. Jackson gritó la cuenta regresiva del salto. Kael se sentó en su silla de mando. A la carga. El universo se distorsionó en líneas de color azul y dorado. El ala de ceniza desapareció en el abismo. Capítulo 2. El cementerio de cristal. El viaje fue un infierno de 45 minutos. Cuando la nave emergió de la distorsión, la imagen en la ventana del puente paralizó a la tripulación. Nuevo Edén ya no era una flor de metal. Era un esqueleto desollado. La colonia principal, que albergaba a 500.000 de almas, estaba silente. Había sido perforada en puntos clave, el reactor de fusión, los tanques de oxígeno criogénico, el centro de control de gravedad. Los ataques habían sido quirúrgicos y no explosivos. Las fuerzas Krill, por ejemplo, habrían masacrado el lugar con sobrecarga de plasma. Los salamandras, en cambio, habían cortado el soporte vital. Análisis, Lyra, murmuró Kael,
con el rostro duro. No hay señales de vida. Los sistemas de rescate están fundidos. El ataque fue limpio, capitán. No hubo bombardeos masivos. Solo cortes precisos en los nudos nerviosos de la colonia. La causa de la muerte fue descompresión y anoxia. El horror no era el fuego, sino el silencio. El Edén era ahora un cementerio de cristal, lleno de 500.000 de cuerpos flotando en el frío eterno. La crueldad salamandra era su eficiencia, sin lucha, sin explosiones. Solo el fin. Han dejado un mensaje, Jackson interrumpió, su voz filtrada por sus implantes. Un pulso de energía residual. Es una firma. Un arma de interdicción de campo de fuerza. Nunca habíamos visto su alcance o potencia. Kael se levantó, la rabia finalmente rompiendo su autocontrol. Un arma de interdicción, ¿por qué gastar un arma de ese calibre en una colonia civil? No en la colonia, capitán. En el sector, corrigió Lyra, señalando el holograma. El arma no mató al Edén. Impidió que alguien lo salvara. El Edén fue un cebo. Una prueba de armamento. La Federación, en su soberbia, había creído que su tecnología de campo de distorsión era inigualable. El arma salamandra había refutado esa creencia, creando un vacío de espacio-tiempo que ninguna nave podía cruzar sin desintegrarse. El Edén fue asesinado con la certeza de que nadie vendría. Los reptiles han subido la apuesta, gruñó Kael. Lyra, escaneo de largo alcance. Si esto es una prueba, el centro de pruebas no está lejos. Jackson, activa el motor susurrante. Vamos a cazar. El motor susurrante, Whisper Engine, era el sistema de propulsión de vanguardia del ala de ceniza, desarrollado en secreto por Jackson. No era un generador de invisibilidad, sino un sistema de cancelación de firma cuántica. Dispersaba la estela de calor y la radiación electromagnética de la nave en microsaltos de fase, haciendo que el ala de ceniza fuese un fantasma para los sensores enemigos, percibida como ruido de fondo o un fenómeno astronómico menor. Activar el motor susurrante es arriesgado, capitán, advirtió Jackson. El campo de interdicción residual podría interferir con la fase cuántica. Podríamos terminar en el corazón de un sol. Lo arriesgaremos. Si los salamandras tienen esto, tienen algo más grande. Y no podemos permitirles que lo desplieguen. El ala de ceniza encendió su motor secreto. La realidad en el puente se volvió borrosa por un instante. La luz exterior se atenuó, y la nave comenzó a deslizarse a través del vacío como una sombra. La tripulación sentía la presión, la extraña desorientación de viajar sin ser detectados. Era un viaje solitario, impulsado por la rabia y el deseo de venganza. Durante 3 días, el ala de ceniza se deslizó por el sector B9, un depredador invisible. El silencio de Nuevo Edén se había grabado en la mente de Kael. Él no quería justicia, quería retribución. Capítulo 3, la pista reptiliana. Al cuarto día, Lyra detectó una señal débil. No era un pulso de comunicación, era un eco de energía. Capitán, lo tengo. Es la misma firma de interdicción, pero mucho más densa. Apuntando a un asteroide. El objeto 74 Gamma. Es un asteroide de metal pesado, sin importancia en los mapas. Lleva la nave hacia allí, Jackson. Mantén el motor susurrante a máxima potencia. Que nadie nos vea. A medida que el ala de ceniza se acercaba al 74 Gamma, la imagen en los escáneres se aclaró, revelando la verdad. No era un simple asteroide. Era una base de operaciones, un gigantesco complejo fortificado incrustado en el corazón del asteroide. Las estructuras eran angulares, negras y diseñadas para el ocultamiento. Era un puesto de comando avanzado. Míralos, capitán, dijo Lyra con un escalofrío. Tienen naves de defensa en órbita. Están esperando. Sabían que vendríamos, simplemente no sabían cómo. De repente, un punto de luz se encendió en el borde de la órbita. Era una pequeña fragata de reconocimiento salamandra, realizando una patrulla rutinaria, pero con una tecnología de sensor avanzada. Mierda, han detectado una anomalía, la fragata está girando hacia nosotros, gritó Jackson. No pueden vernos, Jackson, afirmó Kael, pero su voz no sonaba convencida. No nos ven, capitán, pero el campo de interdicción alrededor de la base está creando microfracturas cuánticas. Nuestra estela de fase está interfiriendo con la suya. Saben que algo invisible está allí, van a disparar. Kael tomó una decisión en un instante, una de esas jugadas que hacían legendario al Escuadrón Fénix.
Lyra, desactiva el motor susurrante, por 3 segundos. Muéstrales quiénes somos. Luego, Jackson, salto de fase a 300 kilómetros en la dirección opuesta. Que se traguen su propia suciedad. El ala de ceniza se reveló. Por un instante, el crucero ligero brilló en todo su esplendor, un fantasma que se materializaba. La fragata Salamandra, sorprendida, tardó medio segundo en reaccionar. Cuando disparó sus torpedos de plasma, el ala de ceniza ya había activado el salto de fase. Los torpedos Salamandra, incapaces de seguir el cambio cuántico, se perdieron en el vacío, regresando de forma errática hacia el campo de interdicción de la base. Jackson, informe, ¿qué viste?, preguntó Kael. Capitán, el asteroide. Es la Salamandra Prime. No es solo una base. Es una fábrica de armas. Tienen allí los prototipos de interdicción y, algo más grande. Veo firmas de energía que superan las de cualquier nave Salamandra conocida. Lyra analizó los datos de la exposición de 3 segundos. Capitán, la base está custodiada por un escudo de energía que no es reactivo. Es un escudo de absorción. Diseñado para neutralizar la energía de cualquier misil o torpedo de la Federación. Es impenetrable. Kael miró el asteroide fortificado, la fuente de la aniquilación de Nuevo Edén, protegido por un escudo invulnerable. No podemos bombardearlos. No podemos aterrizar. Pero si esto es lo que creo, si esta base genera esos escudos de interdicción, entonces si la destruimos, salvamos a la Federación de una invasión total. El problema no era cómo destruirla, sino cómo burlar la capa de metal y energía. La misión de Kael había pasado de la investigación a la represalia, y ahora a la guerra total. Capítulo 4, la brecha moral. De vuelta en el ala de ceniza, en el hangar, la tripulación del Fénix, compuesta por solo 10 personas, se reunió para el briefing. La sala era pequeña, claustrofóbica, reflejando la naturaleza secreta y solitaria de su misión. La base Salamandra Prime no tiene un punto débil, explicó Kael, proyectando un holograma detallado de la fortaleza. Cualquier asalto convencional resultará en la pérdida total del Fénix y la posterior destrucción de la Federación. El almirante Varrus no tiene suficientes naves para repeler la tecnología que están fabricando aquí. Jackson, con las manos cruzadas, proyectó otra imagen, un pequeño y cilíndrico objeto. Pero tenemos un arma que ellos no conocen. El misil antimateria experimental M-10. Lo diseñé para ser la carga explosiva más potente jamás creada. Está en nuestro inventario. Un solo impacto en el núcleo de la base volatilizaría todo el asteroide y su contenido. El problema, continuó Kael, con un nudo en la garganta, es cómo entregarlo. Sus defensas activas y su escudo de absorción nos harán pedazos antes de que nos acerquemos a 1 kilómetro. Lyra miró a Kael con una expresión de horror. Conocía la mente de su capitán. No, capitán. No lo diga. Por favor. Kael ignoró la súplica. El motor susurrante anula su radar y sus sensores pasivos. El ala de ceniza puede deslizarse bajo su escudo. Pero el motor genera una estela de fase muy cercana al campo gravitatorio. Si disparamos el M-10, la estela lo arrastrará. La única forma de que el M-10 impacte en el núcleo es si lo entregamos nosotros mismos. Hubo un silencio tenso, pesado. La tripulación comprendió. Kael estaba proponiendo una misión suicida, pilotar el ala de ceniza a través del escudo, soltar el misil en el corazón de la base y morir en el intento. No es una misión suicida, Lyra, Kael corrigió, su voz apenas audible. Es una misión de sacrificio total. No solo nos sacrificamos nosotros. Hay otro problema. Kael activó la última capa del holograma. Múltiples firmas de calor biológico. Humanas. Jackson, el número exacto. Capitán, las firmas son de esclavos mineros. Trabajadores forzados. El censo indica unos 10.000 humanos en los niveles más profundos. Y unas 40.000 firmas salamandra. La verdad golpeó a la tripulación con la fuerza de un asteroide. El Black Strike de Kael no solo mataría a 40,000 enemigos que amenazaban a la humanidad, sino también a 10,000 civiles inocentes. Lyra, la mujer de acero, finalmente perdió la compostura. Dio un paso adelante, sus ojos llenos de fuego. No, Kael, esto no es la guerra, es un crimen de guerra, la Federación nunca autorizaría esto, matar a 10.000 de los nuestros para salvar a millones, no somos los salamandras, no hacemos sacrificios limpios y fríos. ¿Y qué propones, Lyra?, preguntó Kael, con una fría desesperación.
Esperar a que desplieguen su arma, a que el motor susurrante se filtre a la Federación, a que maten a 100 millones en la capital, esperar a que los capturen y los 10,000 mueran de todos modos, después de ser torturados. Kael se acercó a ella. La Federación nos enseñó que la vida es sagrada. Yo aprendí que la supervivencia es la única ley sagrada que existe en el vacío. 10.000 o 100 millones, ¿cuál es el número que te permite dormir, Lyra? Lyra se derrumbó. Ninguno. Pero si hacemos esto, nos convertimos en ellos. El alma de la humanidad se pudre en ese misil. Jackson, el ingeniero, el hombre que solo creía en la lógica, intervino con la voz quebrada. Capitán, el dilema es obvio. Si el misil se dispara, ganamos la guerra, pero perdemos la moral. Si no se dispara, mantenemos la moral, pero perdemos la guerra y la humanidad. El silencio era el martillo que golpeaba a Kael. No podía pedir esto a su tripulación. Yo lo haré solo, dijo Kael, cerrando el debate. Nadie más tiene que tocar el detonador. Yo llevaré la nave al núcleo. La responsabilidad es mía. No, capitán, replicó Lyra, secándose las lágrimas. El Fénix es una unidad. Usted no lleva la responsabilidad. La llevamos todos. Pero yo no apretaré el detonador. Yo tampoco, dijo Jackson. No tienen que hacerlo. Solo tienen que pilotar. Tienen que llevarme allí y asegurarse de que tengamos el tiempo suficiente para escapar. Kael miró a su tripulación, su familia. El peso de 100 millones de vidas pendía de esa decisión. Capítulo 5. La última reunión con Varrus. Kael activó un canal cifrado para hablar con el almirante Varrus, saltándose todos los protocolos, sabiendo que esta sería su última comunicación. Almirante, Kael se veía fatigado, la sombra de la elección ya le cubría el rostro. Kael, ¿qué has encontrado? ¿Están los salamandras allí? Sí, almirante. Es peor de lo que temíamos. Es su base principal. Se llama Salamandra Prime. Están fabricando armas de interdicción a una escala masiva. Una invasión completa es inminente. Kael le describió la base, el escudo impenetrable y la tecnología que anularía a toda la flota de la Federación. Omitió intencionalmente el plan de ataque y la existencia de los 10,000 esclavos. Varrus palideció. Es el fin, Kael. No podemos mover la flota a tiempo. Los protocolos prohíben un ataque con armas de antimateria sin autorización de 10 consejeros. Estamos condenados. No, almirante. Hay una forma. El M-10. Y el motor susurrante. Varrus comprendió de inmediato. Kael, estás hablando de un ataque suicida. Es inaceptable. Tú y el Fénix son demasiado valiosos para la Federación. No es suicida, almirante. Es la única opción. Si la base cae, ganamos meses, quizás años. Si no lo hacemos, no tenemos meses. Varrus se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. El peso de la Federación sobre sus hombros. Kael Torres, la voz del almirante era profunda. La ley es clara. No puedo autorizar la destrucción de una base sin un ataque convencional previo. No puedo ordenar un ataque suicida. Y no puedo arriesgarme a un fracaso que revele el motor susurrante. No le pido que lo ordene, almirante. Le pido que mire hacia otro lado. Cuando escuche la explosión, cuando vea el asteroide desaparecido, declare que fue un ataque de piratas rilianos. No pregunte, no investigue. Solo mienta. Por el bien de lo que quede. El rostro de Varrus estaba lleno de dolor. Él era un hombre de honor y ley. Kael, el costo moral de esta acción recaerá sobre ti. Y sobre mí. Lo sé. Pero yo tengo menos tiempo de vida que usted. Asumo el costo. Solo déjeme ir. Y dígale a mi tripulación que me siento orgulloso de ellos. Varrus no pudo responder. Solo asintió, lentamente. Ve. Y si sobrevives, la Federación te recibirá como un héroe. Aunque sepamos que la verdad será una sombra que nos persiga a ambos. Kael cortó la comunicación. La última mentira había sido dicha. Ahora solo quedaba la verdad de la. Capítulo 6. La última misión. Kael subió al puente de mando, su armadura de asalto sellada. La cabina estaba en silencio, la tripulación en sus puestos, evitando su mirada. Lyra y Jackson pilotaban en perfecta sincronía. Iniciamos la misión Ascenso de Ceniza, declaró Kael. Su voz era firme,
pero desprovista de emoción. Jackson, activa el motor susurrante. Iniciaremos la inserción por el cuadrante más denso de interferencia, la única zona ciega real. Lyra, prepárate para la maniobra de separación. Debemos entrar, soltar, y estar a 300 kilómetros de distancia en menos de 10 segundos. Entendido, capitán, respondió Lyra, con la voz tan fría como el vacío. 10 segundos para la separación. El ala de ceniza se deslizó hacia el asteroide Salamandra Prime. El motor susurrante cantaba, una vibración profunda y sorda que hacía que la nave fuera etérea. La tensión era insoportable. Los sensores de la base Salamandra, a pesar de su sofisticación, no registraban nada más que ruido cósmico. Estamos cruzando el escudo de absorción, capitán, informó Jackson. No hay resistencia. El motor susurrante nos hace invisibles a la energía y a las partículas. La nave penetró el campo de fuerza como un fantasma a través de una pared. Dentro, la base era un laberinto de túneles y estructuras de metal. Los hangares estaban llenos de naves Salamandra. Estamos dentro, gritó un tripulante, el primer signo de alivio en días. Silencio, ordenó Kael. Lyra, objetivo, núcleo de energía. Jackson, arma el M-10. Detonador activado. Cuenta regresiva manual de 5 segundos tras la separación. El ala de ceniza aceleró, sorteando estructuras internas a velocidad máxima. La base no estaba diseñada para combate interno. Era una fábrica y un puerto. Llegando al núcleo de energía. Soltaremos el M-10 sobre el reactor principal. La onda de choque se propagará por el sistema de ventilación, explicó Lyra, su voz monótona, mecánica. Kael se acercó al panel de control del misil. Sus dedos se posaron sobre el botón de lanzamiento, el punto de no retorno. Podía sentir el pulso de la base, las 40,000 vidas reptilianas, y las 10,000 vidas humanas, esclavas inocentes, atrapadas en el fuego que estaba a punto de desatar. Lyra, Jackson. Maniobra de separación, ahora. Lyra y Jackson activaron los propulsores laterales. El ala de ceniza giró bruscamente, el misil M-10 permaneciendo inmóvil en el punto de entrega. Kael apretó el botón de lanzamiento. Misil lanzado, 5 segundos, Jackson, activa el salto de fase, máxima potencia. El ala de ceniza se lanzó hacia afuera, activando el motor susurrante a la vez que el propulsor de salto. La nave se desgarró a través de la realidad mientras Kael gritaba la cuenta. 5, 4, 3, 2, 1. Boom. No fue un simple estallido. Fue una aniquilación. El misil M-10 de antimateria impactó el reactor principal de la base. La reacción fue instantánea y total. El asteroide 74 Gamma se convirtió en un sol de 1 billón de grados. La explosión no fue un flash, sino una liberación de energía pura que canibalizó el metal, la piedra y la vida. La onda de choque rompió el campo de interdicción y el escudo de absorción simultáneamente. El ala de ceniza emergió del salto de fase a más de 300 kilómetros. La tripulación, aunque protegida por el blindaje reactivo, fue sacudida por la onda de choque y la ráfaga de radiación gamma. Kael miró por la ventana. El asteroide había desaparecido. En su lugar, había una esfera de plasma que se expandía y se desvanecía. Todo, las 40,000 vidas salamandra y las 10,000 vidas humanas, se desintegró en una bola de fuego. Fue el golpe más sucio, más oscuro y más efectivo de la guerra. Misión cumplida, susurró Kael, el peso de la atrocidad cayendo sobre sus hombros. Capítulo 7, el ascenso y el secreto. El ala de ceniza, magullada, pero funcional, regresó a la Federación. El informe de Kael fue conciso y lleno de mentiras necesarias. Almirante Varrus, la base de Salamandra Prime fue destruida. Nuestra teoría es que una incursión de piratas rilianos, frustrados por las recientes incursiones Salamandra, utilizaron un arma experimental y volátil para eliminar la base. Hemos confirmado la pérdida total de la instalación. El ala de ceniza recogió datos de los restos y sufrió daños menores en la retirada. Nadie, excepto la tripulación del Fénix, creyó la historia. Pero todos, incluyendo al almirante Varrus, se hicieron de la vista gorda. La paz, el respiro que la Federación ganó, era demasiado valiosa para ser manchada por la verdad. La aniquilación de la base detuvo la invasión Salamandra y salvó, incuestionablemente, a la humanidad. El ala de ceniza fue objeto de una reconstrucción completa. Kael insistió en un cambio. El fuselaje fue reforzado con el metal quemado de la explosión y fue repintado con un carbón oscuro y brillante.
Kael renombró a la nave, TCS Ceniza de Fénix. Kael Torres se convirtió en un héroe, un guardián, el líder de una unidad que ganó batallas con una velocidad increíble y métodos que desafiaban la moralidad. El Escuadrón Fénix, ahora con el Ceniza de Fénix, se convirtió en la punta de lanza de la Federación, la única fuerza capaz de igualar la astucia y la brutalidad de los salamandras. La guerra con los reptiles continuó en las sombras, una lucha de inteligencia y golpes quirúrgicos. Kael Torres llevó las cicatrices de las batallas espaciales, pero también las morales. Sabía que había salvado a la humanidad de la aniquilación, no con armamento, sino con decisiones imposibles. La leyenda del Fénix, la que nace de las cenizas, no solo significaba resurgir del fuego, sino portar el calor de ese fuego para siempre. Y mientras el Ceniza de Fénix se deslizaba a través del vacío, Kael Torres, el hombre marcado por la guerra intergaláctica, sabía que la supervivencia de la humanidad dependía de que él fuera un héroe público y un monstruo privado. El precio de la victoria se había pagado con 10.000 almas inocentes. Y ese fuego, el fuego del ascenso de ceniza, nunca se extinguiría en su conciencia.